Buenas tardes, feliz sábado a todos, que tengan un bendecido fin de sábado. Y vamos a estudiar esta tarde la lección 6 del amor de Dios y su justicia. Y el título es El amor de Dios por la justicia. Y nosotros sabemos que hay dos dioses. La justicia de ambos es distinta. ¿Cuál es la verdadera justicia? ¿Cuál es el Dios verdadero? Y empezamos preguntándonos qué representan las imágenes incluidas en nuestras lecciones. Aquí me falta una N, vamos a corregirla. Y la respuesta es clara, ninguna representa a Jehová, el único Dios verdadero. La imagen de la lección de la semana pasada representa la ira del Dios Padre de la Trinidad en contra de los pecadores. Su mano, supuestamente actuando con ira en contra de los pecadores. Ahora, pero, ¿y qué es el Dios Padre de la Trinidad? Es un ídolo, inventado en el siglo IV después de Cristo. Y un ídolo no actúa. Los que actúan son los hombres. Y la ira del Dios Padre de la Trinidad ya vimos en la historia cómo se manifestó. Porque es el disfraz de Satanás y los demonios, el disfraz cristiano de Satanás y los demonios. Y la imagen de esta semana representa la justicia del Dios Padre de la Trinidad. Representa cómo supuestamente, porque es un ídolo, ahora no hace nada, él pesa en su balanza a los pecadores para saber cuál es la deuda de los pecadores, para saber qué es lo que ellos le deben pagar. Del mismo modo en el que lo hacen todos los dioses paganos. Y como enseña Roma, el Dios Padre de la Trinidad tiene qué cosa, y usa como herramienta los infiernos, porque es el Dios de los infiernos, y usa el purgatorio para cobrar sus deudas después de la muerte. Y ahí viene la balanza. Y tristemente, en nuestras lecciones se pone a ese Dios con la balanza, porque esa es la justicia. Él tiene que poner de un lado de la balanza algo que equilibre lo otro. Y esta es la justicia, como ya lo vimos, de todos los dioses paganos, que Dios anunció que sería introducida en medio de la iglesia caída en el tiempo de la apostasía de Balaam, el tiempo del tercer sello, y sería introducida junto con la imagen de la bestia, la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel. Y leemos en las palabras del Apocalipsis 6, 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, ¿no? Porque esos sellos fueron abiertos para que Juan viera lo que iba a pasar y nos contara a nosotros. Y miré, y aquí un caballo negro, ¿no? Símbolo de corrupción. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, un símbolo de la justicia de los dioses de la Gran Babilonia, porque esa es la justicia de ellos. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. O sea, ¿qué pasaría? Se vendería la justicia, como hace Roma. Se venden las indulgencias. Y alguien puede comprar una indulgencia plenaria para toda su vida y pecar toda su vida pensando que es salvo. ¿Por qué? Porque ya tiene para poner en la balanza justamente lo que equilibra cualquier pecado que haga. Pero esa no es la justicia de Dios. Y termina diciendo, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Por qué? Porque estaría lo corrupto, pero la iglesia primitiva seguiría teniendo la verdadera fe, hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Y aquí están las imágenes con las que vemos los juicios después de la muerte de los paganos, aquí en este caso de los egipcios, ¿no? Y después está la imagen de ¿quién? La imagen de Roma, donde muestra cómo son pesados los hombres y después son enviados al cielo, al infierno o al purgatorio. Y esa balanza aparece en nuestra lección. Es la balanza de los dioses paganos. Y hay una cruz en la tapa de nuestra lección con una balanza. Y entonces de un lado están qué cosas, supuestamente nuestros pecados, y el otro se ponen los méritos de Cristo, como hace Roma, porque esto es doctrina romana pura. Y esta es la justicia que supuestamente, como enseñan nuestros teólogos, fue satisfecha con la muerte del falso Jesús, ¿no? Con la muerte de la abominación asoladora, el anticristo, el Dios Hijo de la Trinidad,
que no existía cuando murió Jesús. Y como enseñan nuestros teólogos, cuando el Dios Hijo de la Trinidad sufrió la ira del Dios Padre de la Trinidad por nosotros. Esa es la teología romana y es la teología adventista actualmente. ¿Y qué leemos en el libro de la Trinidad que explica justamente cuál es el Dios de la Trinidad? Y dice lo siguiente: el amor debe actuar de una forma que satisfaga completamente la justicia, por eso el título de la lección, el amor de Dios por la justicia, no por los pecadores. Hay un micrófono abierto, ¿se lo pueden cerrar? Entonces el amor, dicen, del Dios Padre de la Trinidad debe actuar en una forma que satisfaga completamente la justicia, antes que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. ¿Por qué que ama a los pecadores? No, tiene ira contra los pecadores. Y siguen diciendo, sin embargo, la pregunta crucial es: ¿necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos de la amante justicia de Dios? La justicia la que ama el Dios de la Trinidad. ¿Fue necesaria la satisfacción de la justicia divina, una exigencia necesaria del amor de Dios antes de poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores? Porque esta es la justicia que ama el Dios Padre de la Trinidad, del castigo. Y terminan diciendo, nosotros insistimos en que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo como un castigo por el pecado. O sea, esa es la justicia del Dios de la Trinidad. El castigo, la balanza y compensar lo que falta en la balanza. El castigo del pecado con la muerte del pecador es la justicia que ama el Dios Padre de la Trinidad. La imagen cristiana de Baal, esa es su amante justicia. Ese es el amor del Dios de la Trinidad por la justicia. Ahora, pero el objetivo justamente de los lobos vestidos de ovejas es engañarnos. ¿Y cuál es el engaño? Y nosotros tenemos que deshacer el engaño. ¿Cuál fue el fruto que dio a los apóstatas de la iglesia primitiva el adorar al Dios de la Trinidad? Como Jesús lo anunció y podemos ver en la historia, fue llegar a conocer las profundidades de Satanás y manifestar su carácter. ¿Por qué? Porque la Trinidad es el disfraz de Satanás y los demonios, es el disfraz del Dios de la Gran Babilonia. Y justamente los que la adoraron conscientemente llegaron a conocer las profundidades de Satanás y a manifestar su carácter, como hijos del padre maldad, como parte de la simiente de la serpiente, y como Satanás se convirtieron en asesinos de sus antiguos hermanos. Y que estas son las palabras de Jesús hacia los dirigentes del pueblo judío. ¿Y qué les dijo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Eran hijos de Dios? No. ¿Eran dirigentes del pueblo de Dios? Sí. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque ¿qué tenían en el corazón? Los deseos del príncipe de este mundo. Y les dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y qué buscarían hacer sus siervos? Engañarnos. Eso es lo que Dios nos anunció. ¿Y qué pasó con los hijos del padre de mentira? Como dice Juan en 1 Juan 3, 10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era hijo de ¿quién? De Satanás. ¿Y cuál fue el fruto? Mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y esto tristemente se vio en los apóstatas de la iglesia primitiva cuando buscaron asesinar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque no adoraban a la abominación asoladora, al Dios universal de la bestia romana, al Dios de la Trinidad. Y lo vemos en el edicto de Tesalónica del año 380. Y esto es un hecho que no se puede negar, porque la Trinidad no puede dar otro fruto que el que dio. Y ahí la bestia romana estableció, justamente esto fue escrito por San Jerónimo y San Dámaso, dos santos de la Iglesia Católica. Queremos que todos los pueblos profesen la religión, o sea, fueron al Estado para imponer por la fuerza del Estado la adoración del Dios de la Trinidad. ¿Y cuál religión? La religión que profesa el pontífice de Dámaso y el obispo de Alejandría. ¿Y cuál es esa religión? ¿Creer en quién?
Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de tres personas que son Dios, tres dioses, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Entonces, queremos que todos los pueblos adoren a la Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos, quienes sigan esta norma. Por eso, ¿qué hace la Iglesia Adventista ahora? Está bautizando cristianos católicos. No trabaja para Dios. No trabaja para el Dios verdadero. Trabaja para el Dios de Roma. Ordenamos que tengan nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás, a los otros cristianos, los juzgamos dementes y locos, por lo cual no podían comprar y vender, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Los declaran herejes por no adorar a la Trinidad. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias si será objeto primero de la venganza divina. El Dios de la Trinidad se iba a vengar. Y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿La voluntad de quién? De la Trinidad. Pero el que sigue la voluntad de la Trinidad, como dice Juan, sigue la voluntad de quién? De Satanás. Primeros Escritos, página 211, lo que Dios le mostró sobre el gran conflicto. Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída. ¿No? ¿Quién incitó? El Dios de la Trinidad. ¿Quién estaba atrás? Satanás. A Roma la incitó a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes. ¿Por qué a sus ceremonias? Porque Silvestre I cristianizó las ceremonias paganas, todos los ritos paganos, y al culto de las imágenes definidas en la doctrina de la Trinidad, o recibirse la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo. ¿Contra quiénes? Contra los que no adoraban a la Trinidad, contra los que adoraban a Dios verdadero, la iglesia del desierto, y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué? Por negarse a adorar la abominación desoladora, la Trinidad. ¿Y quiénes los asesinaron? Los que habían llegado a conocer las profundidades de Satanás. Ese es el fruto de la Trinidad. ¿Puede dar otro fruto que el que dio en Roma? No, no puede dar otro fruto. Y este es un hecho muy claro. ¿Qué fruto va a dar en la Iglesia Adventista? El que Dios anunció. Ahora, ¿qué tratan de hacer esta semana los autores de nuestra lección? Después de hablar de la justa y santa ira de Dios Padre de la Trinidad contra los pecadores, por la cual los pecadores tienen que tenerle miedo, el Dios sin amor, justamente, ni misericordia que busca castigarlos, ahora, para mostrar la otra cara del Dios de la Gran Babilonia, el otro lado de la esencia, la sustancia de los dioses paganos, tratan de asociar a la imagen de Baal a que ellas adoran con las características del carácter de Jehová. Y lo hacen empezando con el versículo de memoria. Y lo hacen sin ningún pudor. Aquí está justamente nuestra lección, el amor de Dios por la justicia, dicen. Pero están hablando de quién? Del Dios de Babilonia. Y usan el versículo de memoria de Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Ahora, ¿qué tiene que ver la Trinidad con Jehová? Nada. Porque la Trinidad mandó asesinar al pueblo que conocía y adoraba a Jehová. ¿Quién hace misericordia, juicio y justicia en la tierra? ¿El Dios de la Trinidad? No. Porque es un ídolo, es el disfraz de Satanás y es homicida, es asesino, ya que mandó asesinar al pueblo que conocía a Jehová y no lo adoraba. Y lo va a volver a hacer, porque va a volver a existir un grupo de mártires de Jesús, hasta que se complete el número de los mártires de Jesús. Solo Jehová, el único Dios verdadero, hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, como lo dice su palabra. Y el Salmo 96, 4 y 5, vemos lo que Dios anuncia y lo que dice en Juan, el conflicto de los siglos, que es el mensaje del primer ángel. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Eso incluye a la Trinidad? Por supuesto que sí, son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Pero los autores de nuestra lección, como si estuviera escribiendo su propio Padre, buscan engañarnos y dicen, en marcado contraste con los falsos dioses del mundo e incluso con los dioses modernos,
Jehová se preocupa profundamente por el mal, el sufrimiento, la injusticia y la opresión, todo lo cual condena de manera constante, inequívoca y hará desaparecer. Ahora, ¿qué tiene que ver Jehová con el Dios, la Trinidad? Nada. ¿Tiene algo que ver? No. ¿Pero por qué usan esto? Pues justamente dice una cosa y a la otra semana dicen todo lo contrario. ¿No? Porque quieren decir que el Dios al que adoran se preocupa profundamente por el mal, el sufrimiento, la injusticia y la opresión, y es un Dios de amor. ¿Tiene algo que ver Jehová, la roca, con el Dios la Trinidad, al que en el cántico de Moisés Jehová llama a la falsa roca que son dioses, y Jesús llama a la arena sobre la cual los hombres insensatos edificarían sus casas? La arena, que es el fundamento común de la bestia y el falso profeta. Como ya vimos, cuando se unieron puntos comunes de doctrina, ¿cuáles son los puntos comunes de doctrina que unen a la bestia y el falso profeta en la adoración del dragón? La Trinidad. Y el Jesús definido en los concilios ecuménicos de Roma. Entonces, ¿tiene que ver Jehová con la Trinidad? No. Como Jehová mismo anunció, no hay ninguna relación entre él, Jehová, y el Dios, la Trinidad, que ha sido introducido en nuestra iglesia por los lobos dios de ovejas, justamente que tenían esa misión, como Jesús lo anunció, y ha sido puesto en lugar de Jehová. ¿Por qué? Porque la Trinidad es la imagen de los dioses paganos, supuestamente cristianizada. Es el disfraz de Satanás y los demonios. Porque justamente Constantino, ¿a quién adoraba? Al dios Sol invicto, ¿no? A Mitra, el hijo del Sol, y justamente el símbolo de los hijos del Sol, como los paganos lo usaban, eran las cruces, símbolo de las estrellas, los hijos del dios Sol y la reina del cielo, la luna. ¿Y qué vio Constantino? El símbolo de Mitra, el Sol con una cruz, el Sol hijo, va al hijo. Y después los apóstatas, para justamente afirmar que Constantino había visto la señal de Jesús, transformaron esa imagen en ¿qué cosa? En la Trinidad, en las tres hipóstasis del Sol, las tres hipóstasis de Baal, que es el Dios que aparece en esta fórmula de la Trinidad, que es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es el Sol. Y acá tenemos Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo, el Dios de la Gran Babilonia. Y eso fue introducido en nuestra iglesia. Y está el libro La Trinidad, que explica la creencia fundamental número 2. ¿Y a dónde puede llevar justamente la adoración de este ídolo? Al mismo lugar en el que llevó los apóstatas a la iglesia primitiva. No va a llevar a otro lado. Y Jehová lo sabía, por supuesto que sí, y lo anunció, porque anunció que esto estaría pasando en su pueblo cuando llegara el tiempo en el que él los juzgaría. ¿Y qué dice Jehová en el cántico de Moisés? Porque la roca de ellos, fíjense con minúscula, no es como nuestra roca, no es como Jehová. Y aún nuestros enemigos son de los jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Y cuando habla de la vid, ¿de qué habla? De Jesús. Este es el falso Jesús. Porque Jesús es la vid verdadera, como él dijo en Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Pero la vid de Sodoma, ¿cuál es? Es la vid de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Es el falso Jesús. Es el Dios Hijo de la Trinidad. Y de los campos de Gomorra. ¿Por qué dice eso? Sodoma. Porque los dioses paganos, como Zeus y Apolo, ¿no? Que justamente los apóstatas tomaron la imagen de Zeus para definir al Dios Padre y la imagen de Apolo para definir al Dios Hijo, eran sodomitas, porque ellos lo habían creado su imagen. Por eso la vida de Sodoma es Apolo, el falso Jesús, el Dios Hijo de la Trinidad. Y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino. Cuando Dios habla de vino, está hablando de doctrinas de demonios. ¿Qué habría en nuestra iglesia? Como Dios le mostró a Job, doctrinas de demonios. Y ponzoña cruel de áspides. Y dice Jehová, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. ¿A quién está preparado algo? A los que, después de escuchar el mensaje de Elías, elijan conscientemente adorar a la bestia a su imagen.
De eso está hablando. Porque el que adora a la bestia la reconoce como parte de la Iglesia de Cristo y se somete a su autoridad para definir doctrina y adora su imagen, a la Trinidad. Y dice Jehová, porque Jehová jugará a su pueblo, como anuncia el mensaje del primer ángel. Porque Dios está anunciando lo que estaría pasando en su pueblo cuando llegara el tiempo de la última generación. Pero él dice, y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, que todo está en la condición del ángel de la Odisea, y dirá, ¿dónde están sus dioses? ¿No? ¿Por qué? Porque ahí nos manda el profeta Elías. Y acá Jehová pronuncia el mensaje de Elías, el mismo mensaje que Elías emitió cuando tuvo que enfrentar a los profetas de Baal delante del pueblo de Dios. Y dirá, ¿quién va a decir? Jehová mismo. ¿Dónde están sus dioses? Dice. ¿Qué dioses? El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. La roca en que se refugiaba, justamente en minúscula, la falsa roca, la Trinidad, la arena. Porque la Trinidad es la arena de la que habló Jesús. Es el fundamento común de la bestia y el falso profeta, que comía la grosura de sus sacrificios y bebía el vino de sus libaciones. ¿Por qué? Porque al reunirse el sábado para adorar, ¿a quién adora? A la falsa roca son dioses. Los dioses a los que estaríamos adorando y orando en lugar de hacerlo con Jehová. ¿Y qué dice Jehová? Levántense, que os ayuden y os defiendan, como dijo Elías. Si los adoramos, ellos deben contestar nuestras oraciones, no Jehová, como en el tiempo de Elías, cuando Baal debía contestar las oraciones de sus siervos. ¿Y qué dice Jehová? Para que abramos los ojos y dejemos de estar ciegos. Ved ahora que yo soy justamente una persona singular y no hay dioses conmigo, o sea, con Jehová no hay dioses. Con el Dios Padre y la Trinidad hay dioses, sí, dos más que son iguales a Él. Pero con Jehová, no. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y esto lo tenemos que decir y repetir para que todos puedan oírlo. Porque nuestra vida depende de oír el mensaje de los tres ángeles, claramente, y predicar en forma directa. Cuando llegáramos a esa condición, justamente, a la condición del ángel de la Odisea, por amor a nosotros, antes que llegara el día de Jehová, Dios nos enviaría al profeta Elías para que viéramos la diferencia entre Jehová y el Baal moderno, la Trinidad. Entonces las vírgenes dormidas, el ángel de la Odisea, serían despertados por el clamor de la medianoche. Y como dice en el juez, la profecía debe cumplirse. Deberíamos estar en la misma condición que el pueblo de Israel en el tiempo de Acab y Jezabel. Y los siervos de la mujer Jezabel, la sacerdotisa de Baal, deberían estar en nuestro medio haciéndonos adorar al Dios de Jezabel, como en el tiempo de Elías. Por eso dice, en el cual el Señor dice aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y agrega, alguien de venir con el espíritu del poder de Elías. Dios lo prometió y la profecía se debe cumplir. Tenemos que estar con el pueblo de Israel en el tiempo que Dios le envió a Elías, sí. Los siervos de Jezabel tienen que estar en medio nuestro, sí. Tienen que estar en nuestro medio la comida y la bebida de los borrachos, sí. La comida de Jezabel, de la mesa de Jezabel, sí. La profecía se tiene que cumplir, por eso Dios la anunció, para que sepamos lo que va a pasar. ¿Y qué hizo Elías? Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, decídanse. Y si Baal, si el Dios de Jezabel, si la Trinidad, justamente, el Dios de la mujer Jezabel, como la llama Jesús, la Iglesia Universal o Católica de la Bestia Romana, el Dios que lleva al que lo adora conscientemente a ser parte de la sinagoga de Satanás y a conocer la profundidad de Satanás, a ser un hacedor de maldad. Y si quieren, síganlo, id en pos de él. Pero decídanse. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo tiene que tomar una decisión consciente. Cuando vemos claramente la diferencia entre Jehová y Baal, y tenemos que decidirnos. Y de esa decisión depende nuestra vida. Y justamente, como Dios lo anunció, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Y una de las señales es que en nuestra iglesia esté la Trinidad. La abominación asoladora. Porque esa es, como Jesús dijo, esa es la señal muy clara de que en nuestro medio están los lobos vestidos de ovejas.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, como Dios les mostró en el Juan, justamente su primera visión, donde ella vio el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Es el camino angosto. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. Que no está en el mundo, está en el reino de Dios, ¿no? Está simbólicamente en el monte de Sión. Y el pueblo adventista, dice ella, andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban. ¿Quiénes andaban? Las vírgenes sensatas. Había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esa luz brillaba a lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. ¿Por qué? Porque esta es la verdadera predicación, la plena predicación del mensaje de los tres ángeles y la predicación del Evangelio eterno, que muestra el camino hacia Dios, muestra cuál es la puerta y cuál es el camino. Y como Dios lo anunció, es el cumplimiento de la profecía, justamente, de Isaías 30, 19 al 23. ¿Y qué dijo Jehová? A pesar de lo que había anunciado el cántico Moisés, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Y Sión es un símbolo del reino de Dios, porque la ciudad de Jerusalén estaba sentada sobre el monte de Sión, y el templo de Jerusalén en el monte Moria, eran dos montes. Pero justamente Dios tomó eso como símbolo, porque el monte de Sión es el símbolo de su reino. Y la nueva Jerusalén está sentada sobre el monte de Sión. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. O sea, como Dios le mostró a Juan, cuando alguien empezara a despertarse y clamar a él, como simbólicamente le mostró a Miguel en su sueño, se acordara de él y clamara a él por ayuda, él contestaría. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. ¿A quiénes? A los siervos fieles y prudentes que les van a dar el alimento a tiempo a sus hermanos, a los que Dios prepararía y enviaría. Entonces, dice Jehová, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que digas. ¿Por qué? Como dice Ezequiel 8, nos habrían llevado a estar adorando al sol, al dios de Babilonia, postrándonos a la ciudad del oriente y dando la espalda al templo de Jehová. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él. Porque ¿dónde está el camino angosto? En el templo de Dios, al que se entra por la puerta estrecha, y estaría a nuestras espaldas, porque le habríamos dado la espalda a Jehová y a su templo. Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Y qué harían las vírgenes sensatas? Entonces, profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso, porque estaríamos adorando ídolos. ¿Y qué tenemos que hacer con los ídolos? Apartarlos como trapo asqueroso, como trapo de inmundicia. Sal fuera, les dirás. Y chao, fuera. Nunca más. Sal fuera. Nunca más adorar a ídolos. Entonces, fíjense, cuando hiciéramos eso, Jehová nos daría ¿qué cosa? La lluvia. ¿A qué? A la semilla que habría sido sembrada en nuestros corazones, para que empezara a germinar. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra. Esa es la promesa de Dios. Entonces, cada uno de nosotros debería tomar una decisión consciente sobre a quién adoraría, a Jehová o a Baal. Esa decisión es la que definiría nuestro destino eterno, ¿no? Si nos convertiríamos en plantas de trigo, que empezarían a crecer hasta tener fruto, o en plantas de cizaña, que crecerían hasta tener fruto y llegar a conocer las profundidades de Satanás y ser parte de la simiente de la serpiente. O sea, tenemos que ser parte de la simiente de la mujer, hijos de Dios, o parte de la simiente de la serpiente, hijos del diablo. No hay otra alternativa. Eso es lo que va a pasar con todos los adventistas del séptimo día en primer lugar y después con el pueblo que está en Babilonia. Entonces vamos a hablar justamente como de la verdadera justicia, la justicia de Jehová. Con Jehová, el único Dios verdadero, no sucede lo mismo que con la imagen cristiana de Baal, porque Jehová, ¿cómo es?
es amor. Y la imagen cristiana de Baal que busca castigar. Pero Jehová es amor. Jehová ama al pecador. No está airado con el pecador, lo ama. Es misericordioso con el pecador y le ofrece gratuitamente, por gracia, el perdón de los pecados y la salvación, haciéndose él responsable de pagar la deuda de sus hijos. Él no busca que paguen los hijos como el Dios de Roma, como el Dios de la Trinidad, prometiendo transformarlos nuevamente a su imagen en árboles buenos, después de redimirlos con la sangre de su cordero. Y haría esto justamente en el tiempo del nuevo pacto, después de habernos redimido. Y como le dijo a Moisés, y está registrado en Éxodo 34, 5 al 7, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, el carácter, su carácter. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Cuáles son las tres características de las que habló Jehová? Una de ellas es la misericordia. Fuerte, porque es todopoderoso; misericordioso, porque ama al pecador; y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Qué hace Jehová? Perdona. ¿Cómo? Gratuitamente. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿A quién perdona? Al que se arrepiente de sus pecados. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y no para castigarlos como enseña Roma y algunos de nuestros teólogos, sino para hacer misericordia con ellos. Porque Dios es claro en su palabra. Como leemos en Éxodo 20, 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ¿no? Como estamos haciendo con la Trinidad de la Iglesia. Porque yo, dice Jehová, una persona singular, soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Para qué? Dice, y hago misericordia a millares de los hijos de los que lo aborrecen, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿No? Fíjense, aunque sea hijos de padres malvados. Y es muy claro, por ejemplo, Ezequiel 18:20 o en la ley de Moisés, donde Dios dice que el hijo no llevará el pecado del padre. O sea, el hijo, Jehová jamás no hace responsable por el pecado del padre. En cambio, el Dios de la Trinidad castiga a los hijos por el pecado de Adán. Porque es muy clara la diferencia. No tiene nada que ver Jehová con Baal. Y en Isaías 1:18, Jehová le dice a su pueblo, justamente porque todo lo que él hizo es por amor, y lo hace por amor para salvar. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la lana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué? Porque Él los va a perdonar. Va a quitar los pecados de ellos. ¿Les va a hacer a ellos pagar? ¿Va a pesarlos en la balanza? No. Y en Isaías 43, justamente Jehová anuncia, nos dice claramente lo que pasa cuando un hijo de él va a pedirle perdón. Y nos dice, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios, no te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso, no compraste para mí, dice Jehová, caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino, ¿qué pasaba? Pusiste sobre mí la carga de tus pecados. ¿Por qué? Porque al perdonar, Jehová se responsable de pagar esos pecados. Perdonaba gratuitamente a sus hijos por amor. Y él tenía ahora que pagar. Pusiste sobre mí la carga de tus pecados. ¿Dónde quedaba la carga de los pecados? Sobre Jehová. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea, cuando Dios perdona, nunca más le reclama a la persona a la que perdonó, porque él se hizo responsable del pecado. Y como justamente pasaba y pasa, porque la justicia por la fe no es del Nuevo Testamento, siempre fue así, como dice Habacuc 2:4. Y aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá, porque los israelitas vivían por fe. No había ningún mérito
más que la fe. Y en Romanos 2:13 leemos, porque no son los oidores de la ley, acá está hablando Pablo de la ley de la gracia, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley de la gracia serán justificados. ¿De qué? De haber violado la ley moral. Y en Efesios 2, del 8 al 10 leemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Son salvos gratuitamente. ¿Y qué pide Dios? Solamente fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Y ahora está hablando de lo que pasa en el tiempo nuevo pacto. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. ¿De quién? De Dios. Porque Dios lo estaba transformando a imagen de Jesús. Entonces, si es por gracia, si es gratuitamente, ¿hay algo bueno que vamos y podamos poner nosotros en una balanza? Si Dios tuviera una balanza con platillos, ¿qué podemos poner? Todo lo malo. Y bueno, nada. Realmente no hay nada bueno. Jehová no nos juzga poniendo nuestros actos en una balanza, porque todos nuestros frutos son malos. Él perdona gratuitamente nuestros pecados por gracia y nos ofrece la salvación y la vida eterna si tenemos fe en Él y en su palabra, si creemos en el verdadero nombre de Jesús, si creemos que Jesús es Jehová el Señor. Y eso es importante, no un Dios Hijo. Si creemos que Jesús es Jehová el Señor, hecho hombre para pagar la deuda de nuestros pecados, y aceptamos la salvación e invocamos su nombre, el nombre de Jehová, esta es la verdadera justicia de Dios. Y como dice Pablo, en Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero Dios puede salvar al que no cree, no, al que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, citando Habacuc. Ahora, ¿cómo puede actuar el Evangelio? Tenemos que conocer la promesa de Dios, tenemos que creer y tener fe. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Por qué? Porque para ser salvos tenemos que creer y aceptar la justicia de Dios. Porque Dios no puede imponernos su justicia. Tenemos que creer y aceptar. Por eso la necesidad de predicar el Evangelio, por eso el apresto del Evangelio. Por eso la necesidad de que todo el mundo escuche las palabras del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y por fe acepta el Evangelio. Como dice Habacuc, más el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la justicia de Dios? Por una parte, porque vamos a ver dos acepciones, es la sangre, la justicia de Dios es la sangre con la que el santuario será purificado de todos los pecados perdonados por Jehová a sus hijos. Es la justicia con la que Jehová será declarado justo en su juicio. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre de Jehová hecho hombre, para pagar la deuda asumida al perdonar gratuitamente nuestros pecados y redimirnos de la esclavitud del pecado, muriendo en nuestro lugar. Porque el que se hizo hombre, ¿quién es? ¿El Dios Hijo de la Trinidad? No, es un ídolo, creó en siglo IV. El que se hizo hombre es nuestro Creador, es Jehová. Y eso es lo que él anunció. Como leemos en Isaías 5 y 6, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, el Dios santo será santificado con justicia. ¿Y cuál sería la justicia? Su sangre. ¿Por qué él moriría después de hacerse hombre para pagar justamente la deuda asumida, el perdón a nuestros pecados? Y como leemos en Salmo 51, 4, David, conociendo la ley de la gracia, dijo esto: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque ¿qué había hecho David? Había adulterado con la mujer de su amigo, uno de los 40 valientes de David, y lo había mandado a matar. Y que ahora, cuando se arrepiente, ¿qué le pide a Dios? Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y
¿Por qué le está pidiendo esto? Él dice, porque yo reconozco mis rebeliones, siguiendo el camino a la ley de la gracia. Reconoce sus pecados, se arrepiente y pide perdón. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Y por qué sigue el camino a la gracia? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Para que Dios lo pueda perdonar, cargar sus pecados y ser reconocido justo en su palabra y tenido por puro en su juicio. ¿Por qué? Porque había David seguido el camino a la ley de la gracia. Esa es la razón por la cual Dios solo puede perdonar al que se arrepiente de sus pecados y sigue el camino establecido en la ley de la gracia. No puede perdonar otros pecados conscientes. Solo si seguimos el camino establecido en la ley de la gracia. Y leemos Romanos 3:4, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Porque ¿quién es juzgado en nuestro lugar? Nuestro garante, el que nos perdona. Y para pagar, ¿qué tendría que hacer? Hacerse hombre. Como dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es el verdadero Mesías? Es Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno. Él sería el príncipe de paz. ¿Y el otro qué es? Es un ídolo, es el disfraz de Satanás. ¿Y cómo sería hombre? Levantando a David un renuevo justo. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaría a David renuevo justo, un hijo justo, un hombre justo. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamará. ¿Cómo lo llamarían los que le conocieron? Jehová, porque Jehová es nuestra justicia. Jehová es justicia nuestra. Porque Jehová nos perdona, Jehová nos redimió pagando la deuda de nuestros pecados, y Jehová es el que nos hace nacer de nuevo y nos transforma en imagen de Jesús. Por eso en Isaías 43 dice claramente que ¿quién? Que Juan el Bautista le preparó el camino ¿a quién? A Jehová. Vos que clama en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. Enderezad calzad la soledad ¿a quién? A nuestro Dios. Porque Jesús es Jehová hecho hombre, Jehová manifestado en carne. ¿Y por qué? Porque como Dios lo había anunciado en la ley de Moisés, que anunciaba simbólicamente el evangelio de nuestra salvación, había anunciado lo siguiente: y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, uno representa a Jehová y otra suerte por Azazel, el otro representa a Satanás. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y le ofrecerá expiación. ¿Quién moriría? Jehová, hecho hombre. ¿Satanás moriría? No. ¿El disfraz de Satanás, el Dios Hijo de la Trinidad? No. Jehová es el que murió. Y así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, que cuando Dios perdonaba los cargaba en su santuario, los ponía sobre sus espaldas. Eso es lo que Dios haría. Sería hombre. Por eso, en Isaías 43, 10 al 12, Dios nos dice lo siguiente: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Eso le dice a su pueblo, a los siervos fieles y prudentes. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Había otra persona que pudiera salvar aparte de Jehová, nuestro Dios y Padre? No. Yo, dice, una persona singular, anuncié, estaba anunciando y salvé. ¿Quién nos salvó? El mismo que anunció, e hice oír. ¿Quién nos hace oír? Jehová. Y no hubo entre vosotros desajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo, una persona singular, soy Dios. ¿A quién vamos a adorar? ¿A nuestro verdadero Redentor o al impostor, a Satanás, que quiere hacerse pasar por nuestro Redentor? Esa es la pregunta. Y como leemos en Isaías 8, 13 y 14, el anuncio de quién sería el Mesías también lo hizo de este modo Jehová. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario.
¿quién sería el santuario de su pueblo? Jehová. Cuando venía a morar a nosotros para transformarnos en piedras vivas. Pero anuncia que, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, ¿quién sería la piedra de tropiezo? Jehová. Y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Porque Jehová es la piedra de tropiezo, porque Él se hizo hombre. ¿Y a quién rechazaron? ¿Y a quién crucificaron? A Jehová. Por eso, dice Pablo en Romanos 9, 30 al 33, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué decía Isaías 8, 13 y 14? Que Jehová sería la piedra de tropiezo. ¿En quién tropezaron? En Jehová. Porque tropezaron la piedra de tropiezo, como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado, Isaías 28, 16. Y ese es el problema del pueblo de Israel en ese tiempo. Y es el problema de todos los hombres, no conocer la verdad. Y en Isaías 28, 16, ¿qué anunció Jehová? Por tanto, Jehová el Señor dice así, aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, cimiento estable. ¿Quién es? El Mesías, la piedra del ángulo del templo de Jehová. Y el que creyere, no se apresure. En la traducción que tenemos en el Nuevo Testamento dice, el que creyere, en él no será avergonzado. Pero Pablo está hablando de esto, de la piedra de tropiezo, que es la piedra del ángulo del templo de Jehová. ¿Y qué pasaría en ese tiempo? En aquel tiempo, el renuevo de Jehová. Porque Jesús es Jehová hecho hombre, y al hacerse hombre a Jehová le salió una rama humana, el renuevo de Jehová. Será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra, sus hermanos, para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Esa es la promesa. Y en Romanos 10, Pablo explica claramente cuál es la fe de la iglesia primitiva. No podemos apartarnos de esto. Y dice claramente cuál es la fe que nosotros tenemos que tener cuando recuperáramos el conocimiento de la fe de la iglesia primitiva. ¿Y qué dice él? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que es Jehová el Señor, como dice Isaías 8, 13 y 14, es la piedra roca de caída. Isaías 9, 6, el Dios fuerte, el Padre eterno. Isaías 25, 9, nuestro Dios, Jehová. Isaías 43, cuando Juan le prepara el camino a Jehová, etc. Hay muchísimas, justamente versículos en los que se nos muestra claramente quién es Jesús. Y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, por ejemplo, como dice Isaías 53, 10, que después de morir viviría y vería el linaje, vería a sus hermanos, vería el fruto de la aflicción de su alma. Será salvo. Fíjense esto. Si confesares con tu boca que Jesús es Jehová, el Señor, si confesamos al verdadero Jesús y al verdadero Dios, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos, que murió realmente por nosotros, que es nuestro Redentor, seríamos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura ya dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, Isaías 28:6. Y agrega, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y ahora cita Joel 2:32, porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová, dice el Señor, porque Jesús es Jehová, será salvo. No tenemos que invocar el nombre diciendo Jesús, Jesús, creo en Jesús. No, el verdadero nombre es Jesús, que es Jehová. Será salvo. Y ahora agrega, y esto es importante, porque el que se niegue a invocar el nombre de Jehová no va a ser salvo. Y dice Pablo, ¿cómo pues invocarán a quién? A Jehová, a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en Jehová? En aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán de Jehová sin haber quien les predique de Jehová?
Así, a ver quién haga la obra de Elías. ¿Y cómo predicarán de Jehová si no fuera enviado? ¿Por quién? Por Jehová, como él envió a Elías. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, Isaías 52:7. Y agrega, más no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53:1. Y agrega, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso es el verdadero alimento que los siervos fieles tienen que dar a sus hermanos, para que oigan la palabra de Dios y tengan la fe de la iglesia primitiva, la fe de Jesús. Como dice Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová, y está hablando aquí del tiempo del fuerte pregón, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, entre los 44.000 sellados que estarán en la cima del monte Sión, las primicias y la esposa del Cordero que estarán con el Cordero llamando a sus hermanos a salir de Babilonia y a entrar por las puertas de la ciudad del templo de Dios. Y por eso Pablo dice lo siguiente, ahora en Romanos 3, 21 al 28. Pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Fíjense, ¿cuál es la justicia de Dios? Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecamos? Todos. Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, ¿cómo perdona a Dios? Gratuitamente. Y carga nuestros pecados, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿Cómo manifestó Dios su justicia? Por medio de Jesús, por medio de su Cordero, en el que cargó nuestros pecados, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué había hecho Dios? Había perdonado y estaba cargando nuestros pecados. ¿Y cómo iba a manifestar su justicia? Tenía que pagar. Él tenía que hacerse hombre. Y después de haber vencido el pecado de la carne y ser un cordero adulto y sin mancha, su cordero, voluntariamente, tenía que poner su vida por nosotros, cargando nuestros pecados, tomando nuestro lugar, muriendo en lugar de los pecadores, donde los pecadores deberían morir, para que los pecadores pudiéramos ser redimidos y vivir en el lugar donde Él vivía, en el templo de Dios. Por eso dice Pablo, para manifestar su justicia. Sí, Dios manifestó su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar a este tiempo su justicia, la justicia con la que Él pagará en su juicio la deuda asumida al perdonar gratuitamente nuestros pecados. Y agrega Pablo, a fin de que Él sea el justo, porque hasta que Dios no pagara la deuda asumida, no sería justo. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y agrega, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice, sino por la ley de la fe, la ley de la gracia. Porque somos perdonados gratuitamente. ¿Y de qué nos vamos a jactar si Dios nos perdona gratuitamente? De nada. Solo tenemos que agradecer a Dios. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Porque eso es lo que pide la ley y la gracia, sin las obras de la ley, las obras de la ley moral, que el hombre no puede cumplir. Y por eso necesita ser justificado. Y como dice Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿qué Dios? Jehová, el único Dios verdadero, fue manifestado en carne. ¿Quién es Jesús? Jehová manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, como decía la profecía de Isaías 47:4. Nuestro Redentor, ¿quién es? Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel, el Dios de Israel. El único Dios verdadero es nuestro Redentor. Por eso, en el tiempo de la segunda venida, todos los redimidos que van a estar esperando a Jehová van a decir, y se dirá aquel día, aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado, Él salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado.
nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y ojalá que todos estemos juntos ahí. Como dice Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor. ¿Quién? Nuestro Dios y Padre, nuestro Creador, nuestro Redentor, el Santo Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Por eso, como vemos, la justicia de Dios no es castigo por el pecado. Dios ama la justicia, pero ¿cuál es la justicia? No es el castigo, eso es lo que ama el Dios Padre de la Trinidad. No es hacer el mal a los pecadores. La sangre del Cordero de Dios es la justicia de Dios. La sangre con la que el santuario será purificado de nuestros pecados y también es nuestra justicia. Pero este no es el único significado del término la justicia de Dios. Hay otro más. Y vamos a verlo, justamente porque esto es importante entenderlo. La verdadera justicia. ¿Cuál es la verdadera justicia? ¿Quién es justo como Dios es justo? Es justo el que guarda la ley de Dios, el que ama como Dios ama, el que ama a Jehová y ama a sus hermanos, porque tiene escrita la ley de Dios en su mente y en su corazón. Esa es la verdadera justicia de Dios, el amor, dado que el que ama solo hace el bien a sus hermanos. Por eso Dios es justo, porque Él es amor. Y como dice Pablo en Romanos 5, 1 y 5, dice, justificados por la fe, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. ¿En qué? En la esperanza de la gloria de Dios, lo que perdió el hombre. Cuando Satanás escribió su ley en la mente y el corazón de Adán y Eva. Porque la esperanza a la que Dios nos llamó es la esperanza de su gloria, de la que el hombre quedó destituido. Y en el versículo 5 agrega Pablo, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios, la ley de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y entonces, ¿qué pasa? Si alguien tiene el amor de Dios en su corazón, es hijo de Dios. Como dice Juan en 1 Juan 3, 1 y 14. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué nos dio? Su amor, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Entonces, ¿cuál es la vida? Tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, el amor de Dios. Esa es la vida eterna. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ya no estamos muertos. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y esa es la muerte. No tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Tener la ley que Satanás tiene escrita en su mente y en su corazón. Y en Juan 4, 7 y 8, Juan nos dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ese era el pueblo que conocía a su Dios, el que amaba como Dios ama. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y como dice Pablo a Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Hacer el mal no es parte de la justicia de Dios, del amor de Dios. ¿Y si Dios es amor, hace mal? No. ¿Es Dios la Trinidad? Sí. ¿Por qué? Porque es un ídolo, es la imagen de Satanás. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, acá hablando de la ley moral, es el amor. ¿A quién? A Dios y a nuestros hermanos. ¿Y cómo es el amor? Como dice en 1 Corintios 13, el 4 y 8, el amor es sufrido, es benigno. ¿Qué significa que es benigno? Que solo hace el bien, no hace el mal. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. ¿Qué busca? El bien del otro. No se irrita, no se enoja, no se ira. Estos sentimientos que los autores de la reflexión proyectan en su Dios no son los que tiene Jehová, porque Él es amor y no se aira contra el pecador, busca salvarlo. No se enoja porque pecamos, busca salvarnos. No guarda rencor, no se goza de la justicia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el amor nunca deja de ser. Dios nunca deja de amar a una persona, por más que ella peque, por más que se pierda.
Como Dios anunció que volvería a pasar en el tiempo de la última generación con los sellados de la iglesia remanente, justamente cuando los lugares asolados fueran reedificados, al tener escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, como la tuvo escrita Jesús, ellos habrían sido transformados de árboles malos en árboles de justicia. ¿Puede un árbol malo dar fruto bueno? No. ¿Puede un árbol de justicia dar un fruto que no sea justo? No. Y esa es la promesa de Dios. Y en Isaías 61, Dios nos habla de la obra que empezó Jesús y que tenemos que terminar nosotros. ¿Con qué? Con los mismos elementos con los que Jesús venció. Porque Jesús leyó la primera parte de esta profecía. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Por eso Jesús era el ungido de Jehová. Y sus hermanos también. Porque él es el primogénito entre muchos hermanos. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Cautivos dónde? En el reino del pecado y la muerte. Y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Cuándo? Cuando, tomando nuestro lugar, Él morirá por nosotros, para darnos oportunidad de salir de la cárcel y entrar a la casa de su Padre. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El año tiempo en el que la puerta de la gracia está abierta, la casa de Jehová está abierta para los pecadores, y hasta aquí leyó Jesús y no siguió. Pero los que en la última generación predicaron el mensaje de los tres ángeles, tienen que predicar el mensaje completo. Y el día de la venganza del Dios nuestro, ¿no? El mensaje del tercer ángel que debe predicar el pueblo adventista. ¿Por qué? Porque se va a cerrar la puerta de la gracia, va a llegar el fin, y después va a llegar el tiempo en el que Dios va a dejar a todos los hombres en manos de Satanás y los demonios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, y ahora está hablando de la última generación, a los que se angustia y llora al ver lo que está pasando en nuestra iglesia, como dice, digamos, Ezequiel 9, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. ¿Qué va a pasar con los árboles malos? Árboles malos serán llamados árboles de justicia, hijos de Dios. Y esa es la promesa hermosa. ¿Y qué va a pasar con los árboles de justicia, como dice Jesús? Serán hechos columnas del templo de Dios y nunca más saldrán de allí. Ninguno va a poder ser vencido por Satanás. Siempre van a dar durante el tiempo angustia, la primera parte del tiempo de angustia, durante el fuerte pregón, ¿qué frutos? Frutos de justicia. Y serán llamados árboles de justicia. Plantío de Jehová para gloria suya. Y reedificaron las ruinas antiguas. Esa es la misión polantista, que los lugares asolados sean reedificados. Por eso esta profecía habla de Jesús y de los 144.000. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y esto sucedería cuando los lugares asolados hayan sido reedificados. Y entonces llegará el día de Jehová y comenzará el tiempo de angustia. ¿Y qué va a pasar en el tiempo de angustia? Y extranjeros, o sea, el pueblo que salga de Babilonia, los obreros de la 1ª, apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Acá está hablando de los obreros de la 1ª. Y vosotros seréis llamados sacerdotes ¿de quién? De Jehová. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. ¿Quiénes? Primero los 144.000 sellados del pueblo que no es pueblo, el pueblo adventista, y después los obreros de la 1ª. Y dice, comeréis las riquezas de las naciones. O sea, la gran multitud redimida de la gran Babilonia, todos los que tienen hambre y sed de justicia, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, porque yo, Jehová, soy amante del derecho. ¿Qué ama Jehová? El derecho, la verdadera justicia. Y vamos a resaltarlo. Yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. ¿Cuál es la descendencia? La gran multitud que saldrá de Babilonia
y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová, hijos de Dios y hermanos de Jesús. Todos los que los vieren lo van a reconocer. Y sigue diciendo, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. ¿Y cuáles son las joyas de Dios? Su amor, su justicia, la que es su gloria. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza, árboles de justicia, delante de todas las naciones. Esa es la promesa de Dios. ¿Y qué se verá en los sellados, en los árboles de justicia? Lo mismo que se vio en Jesús y en los miembros de la iglesia primitiva. Se verá cuál es el amor de Dios, cuál es la ley de Dios. Como leemos en Salmos 48, la profecía justamente sobre lo que tendría escrito el Mesías en su mente y su corazón. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué tenía Jesús en el corazón? La ley de Dios, el amor de Dios. Por eso él dijo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y después nos dio un mandamiento, que nos amemos unos a otros como Él nos amó. ¿Y cómo puede ser eso? Necesitamos tener el amor de Dios, porque esa es la promesa. Y todo el que tiene fe en el Evangelio lo va a tener. Y Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Qué amor? El verdadero amor. Y por eso oró Jesús. Porque la verdadera unidad es la unidad con Él, con la vida verdadera y con su Padre. Y el fruto está en el amor de Dios en nuestros corazones. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, tu carácter. Y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos. Porque esa es la promesa de Dios. Si Jesús ponía su vida en expiación por nuestros pecados y nos redimía, ¿qué iba a pasar? Iba a haber linaje, iba a haber otros como Jesús que tuvieran el amor de Dios en sus corazones, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y como dice Juan, en 1 Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, ¿por qué? Porque ama, porque su ley es el amor. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Los árboles de justicia que son hijos de Dios. Esa es la promesa. Ahora, ¿se cumplirán nuevamente nosotros las promesas de Dios como se cumplían en la iglesia primitiva? Y sí, como Dios prometió. Por tanto, Jehová esperará para tener de vosotros piedad de vosotros, y por tanto seré exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Y qué prometió Dios? Como dice Jesús, al que venciere, yo le haré columna al templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Y quién puede tener escrito el nombre de Dios en la frente? El que tiene el carácter de Dios, el que tiene la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, el que tiene el amor de Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, porque Jesús habla como ¿quién? Como nuestro hermano, como Jesucristo hombre. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Y qué dice la profecía de Apocalipsis 14:1? Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Y quiénes son estos? Como Dios les mostró en el Juan, las 144.000 vírgenes sensatas que recorrió el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios, el camino iluminado por el clamor de la noche. Y entraron con él en las bodas, y ahora que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, porque tiene el carácter de Dios y tiene el amor de Dios en el corazón. ¿Y se cumplirá esta promesa? Sí, se cumplirán. Esta es la palabra profética más segura. Y como se cumplieron todas las palabras de Dios, estas palabras también se cumplirán ahora, ¿no?
Habrá 144.000, como Dios dice, árboles de justicia, hijos de Dios, en medio de la iglesia remanente. Y esa es la causa por la cual la iglesia adventista no caerá, sino triunfará, cumpliendo la misión para la que fue llamada. Como dice Elena White, y leemos en Evento de los Últimos Días, página 184. Puede parecer que la iglesia está por caer. ¿Por qué? Porque Satanás estaría peleando contra ella, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados, mientras las pajas separadas del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Todo lo que Dios anunció iba a ocurrir. ¿Iba a entrar el enemigo? Sí. ¿Iba a sembrar la cizaña? Sí. ¿Iba a haber muchos que entraran por la puerta ancha al sinagoga de Satanás? Sí. ¿Serían engañados? Sí. ¿Crecería en ellos la semilla de la cizaña? Sí. ¿Llegarían a ser hacedores de maldad? Sí. ¿Pero caería la iglesia? No, porque como ya lo vimos las lecciones pasadas, como Dios le mostró a White, la iglesia de él son las almas fieles. Y él va a tener una cosecha de trigo a la iglesia adventista. Y por eso la iglesia adventista va a triunfar. Y esa cosecha de trigo, las vírgenes sensatas, la iglesia triunfante, va a ir con el Cordero a la batalla. Y va a cumplir la misión que Dios le dio al pueblo adventista. Y será predicado como Jesús este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entonces vendrá el fin. Pero todo el mundo habrá decidido y habrá recibido el sello de Dios o la marca de la bestia. Y la iglesia adventista habrá cumplido su misión, porque Satanás no va a poder impedir que la cumpla, a pesar de todo lo que va a hacer en el tiempo de nuestra prueba y durante el tiempo del fuerte pregón. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios para el pueblo adventista. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y cumpla justamente en ti sus promesas, porque lo que tenemos que desear es que todos nuestros hermanos sean salvos y todos ellos lleguen a ser árboles de justicia.